Gigi Ávila hablaba una lengua que todo el mundo se la aprendió. Y yo he escuchado predicadores en el altar. Yo también. A ver si me acuerdo. Soja. Como, hola, joya. Como algo así más o menos. Samaya Sohama. Exacto. Sohaman. ¿Qué es Sohaman? Hay muchos predicadores famosos. Que en eventos yo he escuchado diciendo el pueblo, habla en lengua ahora. Dime. Habla en lengua ahora. Dime. Y todo el mundo comienza. ¿Ves lo que te dije? Y el otro que mira a la derecha, mira a la izquierda, no entiende nada, no sabe nada, se mete en el coro. Sí. Pero rapa para qué? Exacto. ¿Qué significa eso? Rama qué? Exacto. ¿Qué significa eso? Por eso yo te digo, ministro, que la mayoría de esa gente inventan cosas aprendidas. Y lo que... Dios te bendiga de una forma muy especial. Wow, qué bien me siento, qué bendición estar una vez más aquí conectado contigo. Y hoy para mí es un privilegio tener, wow, un hombre en esa dimensión que camina en una esfera sobrenatural. Después de Abraham, Isaac y Jacob, él es el cuarto patriarca, Ramón Cabral. Señores, ustedes yo sé que disfrutan, gozan, porque me lo dicen, me lo escriben. Mi gente en confianza me dicen, wow, qué dúo, qué bendición. Este hombre siempre te vive diciendo cosas, tú las vives rechazando, diciendo que le baje 2, que le baje 3. Ya últimamente le estoy diciendo que le baje 4 también. Dios los bendiga a ustedes donde quiera que estén, la paz de Dios con ustedes. Pastor, ministro, apóstol. Es un honor. Sumo pontífice, gracias. Wow. Tremendo, tremendo. Me siento honrado. Vamos a entrar en materia. Los lenguajes del mundo espiritual. Llama, Dios mío. Yo siento una candela fuerte. Sí, oye. Sabía que en el mundo espiritual, no solamente en el físico, porque vamos a desglosar eso al paso. En el mundo físico hay un lenguaje y hay diferentes tipos de reinos. En el mundo espiritual también hay diferentes tipos de lenguaje. Explíquenos eso, sacerdote. Aarón. Ay. Nada más me falta la barba y bueno, y ser judío. Señores, hablar del lenguaje espiritual es increíble, es fuerte, porque el mundo espiritual tiene un lenguaje. El mundo espiritual no tiene solamente acciones, sino que el mundo espiritual acciona a partir de un lenguaje que tiene. Existen dos tipos de lenguaje en el mundo físico, que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Eso es dentro de lo que es el campo humano. Para los humanos, lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Ahora, existen diversos tipos de lenguaje que parten y que salen de ese tipo de lenguaje, valga la redundancia, como están los símbolos, las señas, todas esas cosas que ustedes conocen, que son parte del lenguaje y que incluso la ciencia lo patrocina como un lenguaje de comunicación. Si en el mundo físico hay todo eso y la Biblia dice que lo que fue hecho porque ya se hizo. Exactamente lo hizo lo que no se veía, que ahora se ve porque vimos la viva imagen del Padre en Jesús. Significa que como es arriba es abajo. Si aquí hay un lenguaje verbal y no verbal dentro del humano, que es el lenguaje de los humanos, verbal y no verbal, y para los animales hay un lenguaje, y para cada parte de la naturaleza, de la creación del universo, hay un tipo de energía que se mueve en el lenguaje de esas entidades o de esas cosas. Significa que en el mundo espiritual, a nivel del Padre, a nivel de los ángeles, a nivel de esas entidades superiores,
hay un lenguaje con lo cual ellos se comunican y pueden transferir y pueden de una forma u otra informar y comunicarse con su gente. Me llama la atención que en el capítulo 13 del libro de Corintios, en la carta a los Corintios, Pablo dice que él hablaba lenguas. Y de hecho le dice a los Corintios: yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero allí especifica que hay un don llamado don de lenguas. Pero también especifica que hay un lenguaje angelical y que hay un lenguaje humano. Cuando Pablo nos habla de esto, no nos está explicando o no nos quiere decir que el lenguaje angelical es un lenguaje que se entienda. Porque yo no he escuchado a ningún ser humano hablando lenguas angelicales. La gente dice que lenguas angelicales, por la razón de que a veces son unos idiomas extraños y raros, pero a lo que Pablo se refiere allí con lenguas angelicales es un misterio. Y ese misterio tiene que ver con un lenguaje que el mundo espiritual utiliza desde el punto de vista de que alguien conozca ese lenguaje o no. Porque el mundo espiritual no se comunica contigo en un lenguaje extraño, se comunica contigo en el lenguaje que tú conoces. Por eso cuando Dios te quiere hablar, ¿cómo te habla? En español. ¿Por qué? Porque tú no naciste en Estados Unidos. Y al tú no haber nacido en Estados Unidos, no te puedes decir en inglés, por ejemplo, I'm God, God speak you. Soy Dios, Dios te habla. No. Él te tiene que decir: yo soy Dios y yo te estoy hablando, para que tú lo entiendas. Entonces, el mundo espiritual tiene lenguajes que son simbólicos, lenguajes que son a nivel de formaciones, pero el mundo espiritual tiene un lenguaje que se sobreentiende a los seres humanos que servimos a ese mundo. O sea, los demonios tienen un lenguaje, pero el reino tiene otro lenguaje. Hay que ver qué lenguaje es el que nosotros hemos entendido de parte de los mundos superiores o de parte de los mundos inferiores. Sí. Entonces la pregunta es la siguiente, maestro. ¿Cuál es el lenguaje que se habla en el cielo? En el cielo no se conoce una lengua. De hecho, no. Atención, país. Atención, producción. Atención, usted que no está mirando. Que en el cielo no se conoce un lenguaje. ¿Usted está seguro de lo que usted está hablando? Seguro. ¿Sabe por qué? Porque los cabalistas aseveran que el lenguaje que se habla en el cielo es el hebreo. Pero nadie ha ido al cielo para saber eso. Y los ángeles, cuando hablan, no te hablan en hebreo. Te hablan en el idioma que tú lo puedes entender. De manera que nadie puede decir con exactitud si el lenguaje que se habla arriba es arameo, si el lenguaje que se habla arriba es griego, si el lenguaje que se habla arriba es hebreo. ¿Por qué? Porque nadie sabe con exactitud qué lenguaje se habla. De hecho, Pablo dijo: yo fui a un lugar, fui llevado, donde escuché cosas indecibles. ¿Indecible por qué? Porque no se podían. Inefable. Inefable, perfecto. Inefable, porque no se podían de una forma u otra comprender, entender. Por eso Pablo dice que el lenguaje que se habla, que hablan los ángeles, que posiblemente esa fue la experiencia que él tuvo, es un lenguaje de lengua angelical, que si el reino quiere dártelo a entender, te lo dé a entender, pero no está obligatorio, no está obligado. ¿Por qué? Porque el reino hizo una subdivisión de todos los idiomas para que cada hombre entienda en su idioma lo que el reino le quiere comunicar. Sí. Cuando alguien está hablando en lengua, digo ba, porque la lengua más famosa es el ba, y el bi. Y el pa. Pa. Cuando hay gente que comienza a hablar un idioma extraño, que yo he visto gente hablando en chino, yo he visto gente hablando en japonés, he visto gente hablando en inglés, sí, he visto gente hablando en francés, pero real. Sí, inglés yo los he visto. He visto gente hablando en hindú. Sí. Idioma, en árabe, real, no di qué. Ahora bien, ¿por qué cuando alguien está hablando en lengua
hay, no todos, pero hay otros que pueden tener la interpretación de esa lengua. Cristo no habla en lengua y otros dicen, yo entiendo lo que están hablando, yo entiendo, así dice Dios. Yo quiero ver el primero. Interpretando. ¿Usted cree que esa gente que interpreta lengua no es real? La mayoría no. Atención, país. Atención, producción. La mayoría de esas interpretaciones son producto de una imaginación de que ellos entienden que están interpretando algo. Pero no es así. ¿Por qué antes eso era tan famoso? Y no estoy ni en contra de la lengua ni en contra de la interpretación. Estoy en contra de un grupo de gente que dice, yo entiendo, pero cuando tú le dices, ¿qué es lo que está diciendo? Es algo que ellos mismos están entendiendo, pero no es lo que la persona está diciendo. Porque los idiomas, oye, escucha esto con atención y la gente lo va. Escucha esto con atención, como dice el ministro, atención país. Todo lo que se habla aquí en la tierra es de aquí, no es angelical. Ok, pero si está hablando un idioma. Sí lo puede interpretar si conoce el idioma. Ok, si no conoce el idioma, porque no lo puede interpretar. Pero hay gente que tiene que ¿Tú sabes francés? No. ¿Y no hablas francés? Entendí ahí lo que tú dijiste. Ah, ok. Tú hablas francés. Tú. Un tical. Un poquito. Tú hablas un poco. Pero ¿qué pasa? Si de repente te están hablando en un idioma que tú no sabes, si tú no lo conoces, ¿tú lo vas a interpretar? Sí, pero hay gente que tienen supuestamente el don de interpretar. Pero que yo no lo conozco en este tiempo. Yo nada más lo veía en años cuando yo era un muchacho, que cualquiera se levantaba y decía, dice el Señor así, dice el Señor así, dice el Señor así. Pero hoy día, ¿por qué no salen esa misma gente a decir, dice el Señor así? Porque se sigue hablando en lenguas. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, en este mismo tenor, hablando de los idiomas, hay lenguas que son mecánicas, que no son realmente lenguas. Pues, hazme lo que tú me hiciste ahorita. Eso es. Hay lenguas que son aprendidas. De hecho, yo no sé si tú sabías que desde la época de Gigi Ávila, que fue como en el año 2000 y pico, yo recuerdo que él dijo que pusieron escuelas para enseñar a hablar en lenguas. ¿Cómo se habla? Y un maestro diciéndote, ok, si ustedes sienten una intensidad de la presencia de Dios, digan esta palabra. Ahí viene. Entonces, ¿cómo es? Todo el mundo. Si ustedes no están sintiendo a Dios, traten de conquistarlo. Mamá. Entonces, o sea. ¿Pero cómo así? Sí. Mira. Enseñanza de eso. Ahora, ¿existe una lengua real del Espíritu? Sí. Ahora, wow, ¿lo digo o no lo digo? Dilo. Voy a buscarme problemas. No, es que en problema vive tú todo el tiempo. Hay muchos predicadores famosos. Que en eventos yo he escuchado diciendo habla en lengua ahora. Dime. Habla en lengua ahora. Dime. Y todo el mundo comienza. ¿Ve lo que te dije? Y el otro que mira a la derecha, mira a la izquierda, no entiende nada, no sabe nada, se mete en el coro. Sí. Pero ¿para qué? Exacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Exacto. ¿Qué significa eso? Por eso yo te digo, ministro, que la mayoría de esa gente inventan cosas aprendidas. Y lo que tú te aprendiste de memoria, tú lo puedes soltar. Gigi Ávila hablaba una lengua que todo el mundo se la aprendió. Y yo he escuchado predicador en el altar. Yo también. A ver si me acuerdo. Soja. Es como, hola, jaya. Como algo así más o menos. Samaya Sohama. Exacto. Sohaman. ¿Qué es Sohaman? Mira. Entonces, yo tampoco creo, ministro. Atención. Atención, y esto le va a volar la cabeza a mucha gente. La chapa. Y antes de decirlo, te voy a explicar por qué. Me llama una señora hace varios días y me dice, pastor, estoy preocupada. Y no voy a mencionar su nombre porque eso no es ético, pero sí. Estoy preocupada porque, amada, porque no hablo en lengua, no me sale en la lengua. Y yo forzo y no me sale. No forzo. Yo le dije, ¿quién fue el salvador del mundo? Me dijo Jesús. Le dije, Jesús nunca habló en lengua. Exacto. El único idioma que Jesús habló y fue cuando estaba en la cruz del Calvario, y creo que fue en latín o en arameo. Elí, lava sabatami.
Cuando tú analizas la historia de Jesús, Jesús nunca te habló de que en lengua angelicales. De que la lengua es una manifestación de ser lleno del Espíritu Santo, es una de Y ellas. es una bendición. Claro. Pero no todo hablaremos en lengua. Exacto. Pero que si no la hablo no estoy. Y esto estamos rompiendo un tabú aquí. Claro. Porque hay gente que piensa que si no hablan en lengua no están llenos del Espíritu Santo. Tremendo error. Sin embargo, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, si la mente no me infiel o 20, dice: manifiestos son los frutos del Espíritu. Sí. Él no mencionó la lengua. No. Paz, amor, paciencia, benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas No hay ley. Los frutos. Jesús más para adelante dice, no recuerdo si Jesús o si fue Pablo: por sus frutos, no por lengua. Así es. No por lengua, por su fruto. Así es. En una ocasión, amado apóstol, los discípulos vienen contentos donde Jesús y le dicen: los demonios se someten en tu nombre. Lucas capítulo 10, 18. Echamos fuera a Goliat, echamos fuera a Belial, echamos fuera a Baal, echamos fuera a Belcebú. Pudimos con todo ello. Aquí hay una gloria terrible, los enfermos se sanan, los endemoniados salen fuera. Jesús dijo: ¡hey! Alégrense y preocúpense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ustedes están contentos porque echaron fuera a los demonios. Yo lo vi caer a Satanás como un rayo. Pastor, ¿a dónde usted quiere llegar? Que lo importante aquí no es que usted diga Raba Shama, Raba Kima, Raba Sanda, Raba Kai. Y y muchos están preocupados, es que yo no hablo en lengua. Y cuando tengo, habla en lengua, No se preocupe. Lo importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. El ladrón de la cruz nunca habló en lengua. Así es. Se salvó. Se salvó. Entonces, fíjate, mi apóstol, que nosotros no estamos quitándole mérito al hablar en lenguas. Atención, país, con esto. Muy importante. No le estamos quitando méritos para que no vayan a decir: pero los profetas están diciendo que no, que la lengua. No, no, no. Yo hablo lenguas porque yo recibí el don de la lengua. Yo hablo lengua y no hablo una sola lengua, porque hay gente que recibió el bautismo como señal y la lengua es una señal de la llenura del Espíritu. Entonces, hay personas que lo recibieron en un momento, pero no recibieron los dones de lenguas, ¿verdad? Sino que recibieron solamente, simple y llanamente, recibieron el don porque hablaron en lengua un solo día. Ese día dijeron una lengua y más nunca. Pero no te preocupes, tú lo tienes. Ahora, ¿qué fue lo que tú no recibiste? Género de lenguas. Tú no recibiste género de lengua, por ende, no puedes hablar en lengua. Ahora, cuando nosotros hablamos del lenguaje angelical o del lenguaje del reino o del lenguaje del mundo espiritual, estamos hablando que el mundo espiritual trabaja por señas, el mundo espiritual trabaja con idiomas, el mundo espiritual trabaja con lenguaje no verbal, con símbolo, con todo eso. La naturaleza, que es parte de la creación divina, trabaja con un lenguaje no verbal, un lenguaje de señas. ¿Cómo un lenguaje de señas, amor? Los árboles se mueven, pero ellos están emitiendo un mensaje. Ese es su lenguaje, lo están emitiendo. Tú lo puedes comprender, tal vez no, pero sí. Por eso yo he dicho que a veces yo voy al monte, a un monte que voy, ¿verdad? Y casi siempre, cuando llego, no abrazo el árbol, sino que le pongo la mano y le hablo al árbol y le digo: dame de tu energía, necesito en este día. Y yo me voy de ahí enérgico por la fe, porque yo sé que con mi lenguaje, no el lenguaje solamente de decirle dame, sino con el lenguaje de mi espíritu hacia el lenguaje de esa naturaleza, me puede entender. Porque si tú no te centralizas, si tú no entras en comunicación con ellos, tú no puedes tener acceso a ellos. Por eso Elías, lo hemos mencionado,
se sentó en el árbol sicomoro. Y ese árbol sicomoro, que era un enebro, ese árbol le dio energía a Elías. Obviamente le dio energía porque los antiguos sabían, en la tradición se dice, que los árboles, al tener una comunicación, pueden comunicarse con alguien que entienda su lenguaje. No todo el mundo entiende el lenguaje de los árboles. No todo el mundo entiende el lenguaje de los perros, pero hay gente que han descubierto el lenguaje de los animales. Y me voy un poquito más profundo con el tema de los árboles. Aparte de que los árboles tienen un lenguaje, los árboles esconden sabiduría. Claro que no todo el mundo está listo para esta conversación. Ay. Los árboles esconden sabiduría. Incluso hay árboles que aparte de tienen comunicación, tienen sabiduría, portan una sanidad divina. Total. Por eso que la mayoría de las medicinas a nivel mundial, ¿de dónde usted cree que la hacen? Claro que sí. Es de árboles. Sí. De hojas. Claro. Árboles. Toda. Sí. Incluso aún los estupefacientes, como le llamamos, el asunto que la gente se fuma, sí, se huele, es de los árboles que Por se supuesto, es una matita. De los árboles. Son matas. Muchos lo utilizan para mal, pero de ahí que se hace la medicina también. Como te duele la cabeza, esos calmantes de ahí que se hacen. De ahí que se hace. Lo que pasa es que muchos la venden de una forma ilegal y otros la venden de una forma legal, procesada, lista, pero todo sale de los árboles. Legal desde el punto de vista de la ley a nivel de la función que se va a desempeñar. Porque las dos son ilegales si nos vamos a eso. Pero como hay una ley que dice que este es legal, entonces esa ley la hace legal. Y no necesariamente es legal, sino por una ley. Fíjate cómo el mundo, eso es un lenguaje también del mundo espiritual. Sí. Es como decíamos el otro día. Yo decía en un estudio, en un en vivo, o no sé si era aquí en CCD, yo decía que hay desobediencia que se entienden ser desobediencia, pero en el lenguaje del mundo espiritual son obediencia a Dios. Eso fue aquí que usted lo desató, hablando de Rebeca. Perfecto. La madre de Jacob, sí, Rebeca. Ok, entonces, el mundo espiritual tiene un lenguaje que se comunica con todo lo creado. Por eso Dios no quería que la tierra tuviera un solo lenguaje. No quería que la tierra tuviera un solo idioma. Porque si la tierra tiene un solo idioma, iba a haber problemas graves. ¿Por qué, ministro? Bueno, porque todo el mundo iba a hablar y iba a hacer lo mismo. Y cuando tú haces constantemente lo mismo, tú te cansas. Llega un momento que te aburres. Por eso hay naciones que son de gente de piel muy blanca que están demandando morenos de tu color. Bueno, gracias a Dios que tú estás casado. Pero vamos para allá. No, es que a orar y a poner una iglesia, ministro. No, ministro, tú sabes que es problemático. Wow. Entonces, incluso le pagaban. Hay naciones por ahí como Finlandia, entre otros, que le pagan a ciertos hombres para que se casen con esas mujeres. Y no hay una mujer de color. Todas son blancas. Ahora, ¿qué ocurre con esas mujeres? Se aburren de esos hombres blancos. Se aburren de esos hombres nada más del mismo color. Porque el ser humano, al ser criatura de Dios, es polifacético como el Padre. Es versátil. El Padre se cansa de una misma cosa y dice, déjame hacer algo nuevo. Por eso él decía, aquí yo hago cielo nuevo y tierra nueva. Yo estoy cansado ya de lo mismo. Entonces, así somos los seres humanos. En el mundo espiritual, ese lenguaje tiene que ver. Pero hay un lenguaje que la Biblia dice que es un lenguaje animal. Sí. Ese lenguaje animal lo tiene mucha gente. Sí, en Discovery Channel creo que así que se pronuncia. Yo he visto gente hablando con serpientes, sí, con monos, con leones, y lo escuchan. Sí. Siéntate. Y le hacen como una seña, un asunto, y el león se toma, la serpiente se baja. Hoy los perros, la mayoría de los perros, tanto en Europa como en Estados Unidos, que son donde más se le da como ese, tú sabes, a los animales. Porque en Dominicana, en algunos países, a veces son reales. Firulai no entiende ese idioma, ministro. Firulai no entiende eso. ¿Tú sabes que Firulai es? Firulai, atención país. Firulai aquí se come los pampers. Firulai vacía. No es la basura que tú pones. Firulai vacía el tanque con todo. Sí, sí. El saco lo aruña. Oh, Jehová Dios. Sí, entonces Firulai no es fino. Pero en Estados Unidos tú no vas a encontrar un perro haciendo eso. De hecho, hay una ley que cubre los animales. Si tú los maltratas, si tú chocaste uno de esos animales en la calle y tú seguiste y no lo reportaste a la policía,
tú sabes que tú estás preso. Claro, y mal preso. Y mal preso, porque tú es un animal. Y ese animal salió por H o por R y lo mataron. Hay problema, pero mira. Yo estaba en Estados Unidos y vi un grupo de pavos. Y dije, pero vamos a agarrarlo. Pero vamos, tú viajas a Estados Unidos. Vamos a comérnoslo. Tú viajas allá. No como tú frecuentemente, pero Viste en este hombre. que como 4 en este año he ido como 7 veces tú, pero yo voy así una vez al año, Miren, 2 veces al año. En Texas, la pastora me dijo que te va a invitar. En Texas. Sí, saludos para ella. Llámeme, pastora. Sí. Ya, porque yo la estoy esperando. Entonces vimos el pavo y dije, vamos parando aquí, vamos llevando, vamos a comérnoslo. No, líder. Aquí tú le pones la mano a un pavo. Eso no como aquí en Dominicana, que aquí hubo un episodio de la gallina de un vecino que entró a la casa del otro vecino y él dijo, qué bendición me mandó Jehová. Esta es la comida de hoy por la cual yo estaba orando. Hoy no había nada que comer, no había carne. Se comió su gallina, pero es lo que tú dices, allá la ley se cumple. Sí. El lenguaje animal. Porque que ese lenguaje animal conlleva una responsabilidad del que está educando el animal. ¿Adán sabía los idiomas animales? Es que Adán conocía todos los idiomas que hoy existen. Después de Adán nadie más supo esos idiomas animales. ¿O sí? ¿Hubieron personas que...? Sí, hubo personas, porque siempre hay gente que están fuera del espacio. Dios. Sí, hay gente que está fuera de lo común, para que sí, entienda. fuera de lo común. Entonces, fíjate que si le hablan alemán al perro, el perro no te entiende. Pero si le habla en inglés, te entiende. Si le trae aquí, le habla en español, no te comprende. Pero si le habla en inglés, sí te entiende. Pero aparte del inglés, del alemán, el perro tiene su idioma. O sea, la serpiente tiene su idioma aparte. Sí, sí. O sea, cada género, porque el mundo animal tiene su idioma. Por eso, en el lenguaje animal hay una sabiduría que es animal. Santiago dice que hay un tipo de sabiduría que es animal. Sí. Y ese tipo de sabiduría tiene que ver con un lenguaje. Sí. Entonces, ese lenguaje ocupa espacio en ciertos seres humanos. Hay seres humanos que su lenguaje es de animal, pero también su actitud es de animal, porque el lenguaje viene de adentro y los envuelve. Y al envolverlo, hay una entidad que trabaja en el mundo animal y esa entidad trabaja con ese ser humano. ¿De dónde tú crees que sale eso que se llama homosexualismo? Y perdónenme que no es personal. ¿De dónde tú crees que sale? Eso sale de algo que se llama sabiduría o lenguaje animal. Tú me preguntarás, ¿cómo así? Te explico y me doy a entender. Si tú buscas la palabra que viene de Sodoma, esa palabra se escribe así, con S, pero de ahí viene la palabra sodomita. Y la palabra con S que viene de sodomita, le invirtieron el orden y le pusieron Z. Y esa Z con doble O es de animal que viene. Por eso, zoológico, sodomismo. Pero para que no se le diga, y no quiero agravar, para que no se le diga, entonces se cambian las cosas. El mismo proceder de la práctica homosexualista es el mismo proceder de la sabiduría animal y diabólica. Sí. Aportando a lo que usted dice, ministro y reverendo, Santiago capítulo 3, versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Me pasiste al gol y ahí, ¿viste? Sí, porque está profundo esto. Santiago 3:15. Bueno, de San Cristóbal de tu pueblo. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Por qué hay que hacer así tanto lío? No entiendo. Me puedo poner un ojo. O sea, que vaya de aquí de tu pueblo era... Sino que es terrenal, natural y diabólica. Natural, animal y diabólica. Terrenal. Natural y diabólica. 3 dimensiones ahí. 3 dimensiones. Entonces, esas 3 dimensiones, natural, animal y diabólica, te está diciendo que hay un lenguaje que es diabólico. Y que los demonios tienen su propio lenguaje. Los demonios tienen su propio lenguaje. Yo tuve un sueño en una ocasión, ministro,
donde yo estaba caminando, tum, 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 tum. Mientras iba caminando se me iba poniendo armamento, casco, el asunto aquí. Se te iban poniendo en lo Sí, que tú caminabas. me transformé Wow. como un soldado de alto nivel. Y de allá para acá venía un grupo de gente, como en la guerra. Tum, tum, tum. Eran como 2,000 personas con un jefe. Cuando él me vio, él me habló un idioma raro. Wow. Raro, varón, pero literal. No era chino. Era como de la gente de Aramea, país, pero con una autoridad. Cuando viene a ver de Siberia, por ahí arriba. Y yo le contesté, del mismo idioma, Me hizo así. Que tú no sabes, que tú humanamente no sabes qué idioma es. Y hasta el sol de hoy me acuerdo de ese sueño. Pero tú no sabes humanamente qué idioma es ese. No, no tengo ni idea. Ni idea. ¿Por qué? Porque tú tienes un lenguaje, pero dentro de tu lenguaje hay idiomas. El habla es de los humanos. El lenguaje es universal. Porque nada más hablamos los seres humanos. Ahora, todos los animales, la naturaleza, toda la creación tiene un lenguaje. Pero el lenguaje animal, o sea, el lenguaje que maneja el león no lo maneja la serpiente. No, se parecen, pero cada uno, oye, ¿qué es lo que pasa? En el mundo espiritual y en el mundo físico, cada entidad física o cada ser vivo se identifica con lo que él es. El lenguaje del león lo entienden los leones. Pero sí tienen la capacidad de comunicarse con la hiena. Correcto. Este es mi territorio, es mío. Claro. No es tuyo, es mío. Así es que hablan también esos espíritus. Entonces, ¡fuera! Entonces, el león, su lenguaje superior y de mayor entendimiento es con su raza. Todos los leones lo entienden con facilidad. Es como que tú vas a América, a Estados Unidos, los americanos se entienden, los dominicanos no se entendemos. Ellos, hay cosas que no las entienden nosotros y viceversa, porque cada uno tiene su lenguaje, porque cada uno es una especie. O sea, que así como hay dominicanos que aprenden a hablar inglés, como tú, que veo que eres maestro en inglés, atención país, Ay, atención no, no producción. así, después la gente... Siempre hablo un inglés fino, un francés fino, un coreano fino, siempre está preparado para la guerra. Ahora bien, así como hay dominicanos que han aprendido a hablar inglés, francés, también hay leones que han aprendido el lenguaje de los otros animales. Sí, correcto. Porque, y ahí era que iba, gracias por llevarme allá, porque yo iba de camino, pero no había llegado. Pero dice el penco que si tú vas para Santiago y llegaste a Bonao, tú llegaste. No, todavía no. Todavía no. El penco tiene problema ahí. Bonao está a hora y pico de Santiago. Entonces, mira, se puede aprender el lenguaje de otro. Por eso, en el mundo espiritual, los demonios tienen un lenguaje que es su insignia y la forma como ellos se conducen. Porque ¿qué lenguaje, Ramón? Lenguaje es conducción. Lenguaje es forma de cómo se conduce. Los espíritus, como conocen su lenguaje y su conducta, ellos conversan ¿con quiénes? Conversan con los animales, conversan con los entes vivos. Como los árboles no tienen vida a nivel de entidades como si fueran seres humanos, ellos tienen un tipo de vida y los espíritus pueden interactuar con ellos porque ese tipo de lenguaje pertenece al tipo de lenguaje elemental o espiritual. Elemental y espiritual. Ahora, cuando se trata de un humano, el humano tiene habla, pero el humano tiene también el lenguaje. El lenguaje es la conducta de ese ser humano, lo que lo identifica. Los demonios lo que hacen es que trabajan en enseñarle la conducta de ellos al humano para que de esa manera el humano aprenda cuál es el lenguaje del mundo espiritual demoníaco. Los brujos, hechiceros, sortílegos, magos, necromantes, toda esa gente han aprendido cuál es el lenguaje de los demonios. ¿Cómo lo han aprendido? Porque ellos se lo han enseñado. De manera que, y de manera tal, que podríamos decir que el lenguaje es totalmente amplio. Hay demasiada forma
de comunicación en el mundo espiritual. Por eso cuando alguien está diciendo que Dios puede hacer una cosa, pero que Dios nunca haría tal otra cosa, se equivoca. Dios, uno de sus nombres es el yo soy. El yo soy. Ese yo soy significa yo soy lo que quiero, yo soy lo que quiera, yo hago lo que quiera, yo soy. Entonces, no tiene un límite. Por eso cuando tú tratas de decir que Dios no salvó a una persona porque esa persona era de X forma, estás limitando a Dios. Dios lo hace como quiera. Y en su lenguaje esa persona pudo haber entendido algo. Por eso el evangelio tiene un lenguaje también. El cristianismo tiene un lenguaje. Cada ser humano nació con un lenguaje. Por eso, si tú no entiendes mi lenguaje, muy difícil tú entras a mi dimensión. Si tú no entiendes el lenguaje divino, tú no vas a entrar a lo divino. Hay personas que dicen, yo no comprendo, yo no entiendo. Si no tratas de entender y si no entiendes, hay muchas cosas que no te van a llegar por falta de entender el lenguaje divino. El lenguaje divino, que es el lenguaje superior, me estoy refiriendo al lenguaje celestial, al lenguaje donde están los ángeles, al lenguaje donde están entidades superiores. Ese lenguaje es uno, pero tiene diversidades de lenguas en los cuales y por los cuales se comunican mensajes. O sea, el Padre se comunica a través de un lenguaje. A veces estamos esperando que Dios nos hable. Sí, mi hijo, yo estoy aquí. Dios no camina así. Dios utiliza incluso hasta una columna para comunicarse contigo, porque esa es una forma de lenguaje de él. ¿Cómo se comunicó el Padre con Abraham? De dos maneras, dice la tradición. La tradición dice que se le reveló en sueño a través de los astros, porque él se comunicaba con los astros. Pero el segundo lenguaje que Dios usó fue la naturaleza. Los árboles hablaron con Abraham. Alaba. Y siguiendo la secuencia, ya estamos casi en el punto final. Dios se comunicó con Jacob a través de un sueño. Ni le habló. Él vio una escalera, ángeles que subían y ángeles que bajaban. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Es curioso, pero el otro día voy yo manejando, turbado, cargado, desesperado. Y cuando digo, Señor, háblame, pasando un proceso la semana pasada, cuando alzo la vista veo una guagua al frente mío y tenía un letrero. Decía, todo es al tiempo de Dios. Wow. No al mío. Wow. Oh my God. Dios me está hablando. Sí. Porque pudiera otra guagua ir detrás de esa. Sí. Dios me está hablando. Está utilizando un lenguaje. Entonces, el tema no es que Dios hable. El tema es, yo entiendo lo que Dios me está hablando. Copeta. Porque hay gente que Dios le habla todos los días, líder. Pero no entienden. No entienden. Un Samuel. Samuel. Elí, dime. Samuel. No entienden. Entonces, por eso yo decía algo y me apedrearon. Dice la escritura que el pueblo pereció por falta, no unción. No, ni poder. Hay unción, hay poder, hay mucha lengua, pero no hay conocimiento. Y ahí está el superior problema, o el problema superior, cuando tú no entiendes. Fíjate que la palabra entender tiene que ver con un portal que se abre. Si tú no entiendes, no comprendes. Si no comprendes, no puede hacer. Y si no hace, entonces no puede recibir. Porque así es que el lenguaje espiritual se maneja. Hay gente que no comprenden, por ende no entienden. Y al no entenderlo, no reciben lo que está para ellos. Cuando yo no entiendo algo, yo lo ignoro. Escucha esto, apóstol de naciones. A veces tú tienes un tesoro al lado, pero como tú no conoces ni entiendes el lenguaje de ese tesoro, tú nunca lo abres. Ejemplo. Este es el iPhone 15. Oh, wow, felicidades. Sí. No, ya soy el 16 y esto es viejo ya.
Pero este es el 15. Tú lo vas a cambiar, ¿verdad? No hay fuerza. Ok. Al final yo creo que tú haces todo lo que va a ser el 16. Este es el 15. Aquí yo tengo tarjeta de crédito. Yo tengo aquí diccionario en arameo, en griego, Y en hebreo. en hebreo. Wow. Tengo informaciones valiosas y tengo hasta video que si lo subo puede causar catástrofe en el mundo físico, en el mundo espiritual. Wow. Y aquí está lleno de informaciones. Sé que hay películas que la gente se mata buscando una memoria, porque esa memoria tiene informaciones que si aparece, hasta el presidente del país cae. Sí. Y los funcionarios también, porque hay información. Sí. Yo te voy a regalar ese teléfono. Es tuyo. Es un regalo. Cógelo. ¿Cómo te sientes por el regalo? Bien. ¿Te sientes contento? Sí, me siento contento. Desbloquéalo. Hay un problema. Tú Yo no tengo la contraseña. No tienes el conocimiento. No conozco. Wow. Entonces, tienes el regalo, pero no tienes cómo acceder a ese regalo. Eso está tremendo. Por eso, donde me apedrearon fue que yo dije que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo decía, lo que te hace libre no es la verdad. Exacto. Y cuando la conoces. Es el conocimiento de esa verdad. De esa verdad. Sí. Entonces, tengo el regalo, tengo tarjeta, tengo dinero. ¿Cómo tú accedes? ¿Cómo procedo? Te llaman de Estados Unidos. Cabral, Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios me tocó. ¿Cómo? Sí, estaba viendo un video. No sentí enviárselo al morenito, pero sí sentí enviárselo a usted. Lo recibo. Pero tú lo vas a compartir conmigo. Claro que sí. Ok. Aunque ya no sintió, dámelo a mí. Varón, le estoy poniendo $3,500. Muy bueno. Bien. Ya se lo puse por Western Junior. Vaya y búsquelo. Te va a aparecer a Western Junior. Me mandaron un dinero. ¿Quién se lo envió? Fulana de tal. Muy bien. Deme su cédula. Muy bien. Clave. No te mandó la clave. Ay, faltaron esos numeritos. Perdone, señor. Sin esos números clave no podemos. No, pero está mi nombre. Sí, caballero. Y el dinero es mío. Sí, pero usted no tiene la clave. Conocimiento. Wow. Lenguaje de conocimiento. My God. La fe también es un lenguaje. Sí. Y no todo el mundo habla el lenguaje de la fe. No. David lo habló. Así es. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina. Más yo vengo contra ti. Un lenguaje de fe, porque él se está enfrentando a algo que es imposible de vencer, viéndolo de forma humana. Claro, es un gigante con una experiencia de 40 años atrás. La doña del flujo de sangre tuvo que desatar una palabra de fe. Claro, y se vio. El lenguaje de ella fue: si tan solo My toca God. el borde de su manto, yo sé. No es que yo pienso, yo sé que seré sanada. Y si Jesús no viene aquí a mi casa, yo me levanto y voy donde él está. Abraham hablaba el lenguaje de fe, por eso es el padre de la fe. Sí. Subiremos, adoraremos Y volveremos. My God. O sea, el lenguaje de fe, el lenguaje del mundo espiritual, camina en alguien que lo utilice. Pero también hay un lenguaje de duda. Claro. Yo no puedo. Es que el mundo de los espíritus también tiene su lenguaje. Y la duda, además de ser algo que puede estar en el hombre, no nace Para en el mí hombre. la duda es una entidad. Es que la duda es una entidad, porque la duda no nace en el hombre. La duda se crea a partir de lo que el hombre considera que no puede adquirir, que no puede recibir, que no es partidario de eso. Por eso la duda es una entidad y es muy fuerte. El Señor lo llamó género a la duda. El Señor dijo, este género. ¿Y qué género? Género es una cantidad indeterminada, a veces determinada, de cosas que salen de una parte. O sea, Jesús, cuando habló del ayuno, que mucha gente dice que Jesús le dice que este género no sale con ayuno y oración, le está hablando de que hay que orar y ayunar. No. Lo que Jesús le está diciendo, este género, ¿cuál? El de la duda, no sale si no es orando. Luego el escritor le agregó ayunando, porque fue más tarde.
Pero lo que te está diciendo es, el género duda es una entidad, porque entre las entidades hay de todo tipo, de toda categoría, de toda clase. Por eso, como siempre hemos mencionado, de las 36 a las 41 dimensiones que hay entidades en todas las subdimensiones, dimensiones, subdimensiones. Animales que nosotros no hemos visto, ángeles que no hemos visto, entidades demoníacas que no hemos visto, que ni siquiera tenemos la idea de qué y a qué se parecen. El señor director está durmiendo. Esperemos que despierte y esté activo, porque lo que estamos hablando aquí es muy profundo. Sí. Gloria a Dios. Ministro, ya para finalizar, hay que hablar el lenguaje de fe. Hay que hablar el lenguaje de fe. Hay que hablar el lenguaje que el Señor quiere que hablemos. ¿Y cuál es el lenguaje que el Padre quiere? El lenguaje que el Padre quiere es que tú digas sí y amén. Fíjate que aquí nosotros podemos concluir con este tema, pero escucha bien esto. En la Biblia, aunque hay muchos lenguajes, hay dos que dominan. ¿Y cuáles son? El sí y el no. El sí y el amén. Por eso Jesús dijo que el sí de ustedes, el lenguaje, sea sí, y el no de ustedes sea no, porque lo que es más de ahí, de mal procede. Te está diciendo que los demás lenguajes son problemáticos. Los demás lenguajes no proceden de bien, proceden de la entidad que se llama mal. Entonces debemos tener cuidado cómo utilizamos nuestro lenguaje. ¿Cómo lo voy a usar, Ramón? Utiliza las palabras bíblicas. Yo soy lo que Dios ha dicho que soy. Y hay Mi cuerpo está sano. Soy un bendecido. Soy próspero y victorioso. Es que Dios dijo de mí, lo que Él dijo de mí se cumplirá. Yo voy a cumplir el propósito de Él. El lenguaje de fe no ve crisis. El lenguaje de fe ve donde otro no ve. El lenguaje, aleluya, no ve, el lenguaje de fe no ve que tú digas que no, que la finanza, que yo soy mala, que tengo mala suerte. El lenguaje de fe no ve eso. Pero el lenguaje de sanidad, porque la sanidad tiene un lenguaje también, lo que hace es que ve el cuerpo sano. Si utilizas el lenguaje que Dios usa, el sí, el amén, en el ahora, no en el después, te irá bien. ¡Yeah! Hay un lenguaje que sale del pensamiento. El pensamiento tiene un lenguaje. Sí. Los ojos tienen un lenguaje. Sí. Sea para bien o sea para mal, sea Todo para tiene el un allín lenguaje. harán, como usted le llame. Es impresionante que mi gesto tienen un lenguaje. Aún los mudos tienen su lenguaje. Es que es el lenguaje mudo, se llama lenguaje mudo, lenguaje de señas. Es un lenguaje. Lenguaje de señas. ¿Qué lenguaje tú estás hablando? ¿Qué lenguaje tú estás hablando? Te invitamos a hablar el lenguaje de fe. ¿Cómo te llaman? Ramón Cabral, ese es mi nombre. Búscame como Ramón Cabral en Facebook, específicamente en mi página, Ministerio Evangelístico por Causa de su Llamado. Dale a seguir, por favor. Y búscame también en Instagram como Ramón Cabral 963. Pero me puedes buscar acá en mi canal oficial, Ramón Cabral Oficial. Así mismo, búscalo, suscríbete, comparte, dale me gusta, que tenemos un buen contenido. Dios te bendiga siempre. Qué bendición. Suscríbete al canal de YouTube y mantente activo porque venimos con unos seminarios poderosos. Escríbenos porque vamos a seguir dándose estudios poderosos, seminarios que van a impactar tu vida y serán de gran bendición. Hoy mismo hay un seminario, ya el cupo está limitado, ya se cerró, pero hay otro que se va a abrir. Y usted tiene que comenzar a llamar, pastor, ¿cuándo será? ¿Qué día será? Para que le demos las informaciones. Estamos en ley de casi ser 300,000 personas que caminan con Dios. Esto se está poniendo tremendo. 300,000 personas que caminan con Dios por causa de su llamado. Eso es. Esto está en otra dimensión, ministro. En otra dimensión. My God. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.
Dios te bendiga de una forma muy especial, tu amigo y hermano Pastor Alexis Ambiel. Y estoy por aquí para invitarte al magno evento contra todo pronóstico, donde la gloria de Dios descenderá para sanar, libertar, romper las cadenas, porque el poder de Dios dirá presente contra todo pronóstico. Este es el epicentro, como puede ver, donde la mano de Dios se moverá de una forma sobrenatural. Habrá adoración, alabanza, exaltación a Dios y un mensaje donde la mano de Dios te va a visitar. 3 días de gloria, 6, 7 y 8 de noviembre desde Puerto Rico. René González en vivo, adorando a Dios. Cale Luisma, un salmista que Dios está levantando de una forma sobrenatural. Misael J. Y el último día en vivo después del mensaje, el profeta Natán. Así que esto se va a llenar de una forma tremenda y tú no te puedes quedar. En el mensaje, un evangelista a la cual Dios está usando poderosamente, Carlos Batista. Segundo día, Pastor Lausario Noel. Y tercer día, este servidor. Así que no te quedes para que nadie te lo cuente. 6, 7 y 8 de noviembre, Antiguo Play de Villahermosa, 6:30. Esto estará en otro nivel. Nunca olvides que seguimos caminando con Dios. CCD. No hay retroceso.